En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, quiero hablarles del pecado. El pecado, ustedes saben, es una desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Desobediencia voluntaria a la ley de Dios. El pecado es alejarse de Dios, desobedecer a Dios. El pecado se divide en dos: pecado original y pecado personal. El pecado original, ustedes saben, es nacer con un pecado heredado, nacer sin la gracia. Entonces el pecado original es nacer sin la gracia, sin la santidad. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la santidad? Es algo divino que Dios nos comunica y nos hace hijos de Dios. Dios había dado a nuestros primeros padres este don de la gracia santificante que los hacía realmente hijos y por lo tanto herederos de Dios. Entonces la gracia santificante es como la luz en la lámpara, es como el alma en el cuerpo, es lo que nos hace hijos de Dios y herederos de su dicha eterna. Es la gracia. Entonces, por el pecado original hemos perdido esto. Adán y Eva al pecar perdieron la gracia, la santidad y por lo tanto no pudieron comunicarla a sus hijos. Por eso todo ser humano al momento de nacer, nace con la naturaleza humana despojada de la gracia. Nace inclinando el mal, herido, sin la gracia. Ese es el pecado original. ¿Cómo se remedia el pecado original? Y bien, el pecado original se remedia con el santo bautismo. Con el santo bautismo. En el Antiguo Testamento teníamos la circuncisión, el nuevo es el santo bautismo. ¿Y cómo se remedia en los paganos, en los no cristianos, sinceros, que tienen el deseo de hacer lo que Dios pide? Y bien, se remedia en ellos con el deseo del bautismo. Aunque no conozcan a Cristo, si siguen la ley natural, si siguen lo que Dios puso en su corazón y que quieren hacer la voluntad de Dios, bien, Dios les da la gracia en este caso. Pero no es fácil para ellos. ¿Por qué? Porque sus religiones, siendo humanas, mezclan muchas cosas y después caen en pecados personales. Entonces el pecado original es nacer sin la gracia, sin la santidad, separado de Dios. Se remedia con el santo bautismo. ¿Qué es el pecado personal? El pecado personal es un pecado que uno personalmente hace. Personalmente. Este pecado personal puede ser venial, puede ser mortal. Ustedes saben estas cosas, solamente refresco su memoria. El pecado venial, ¿qué es? Pecado venial es un pecado perdonable. Venia, perdón. Un pecado ligero, un pecado si nos hace daño, si ofende a Dios, si nos mancha, es como gusanitos en la cara, pero no nos separa de Dios. Es como una flojera en el camino de Dios. En lugar de avanzar, hacer el camino, no sé, en media hora, lo hace en 3 horas. Entonces es un enfriamiento de la caridad para con Dios, pero no nos separa de Dios. Por ejemplo, una pequeña mentirilla, un pequeño robo insignificante, una pequeña flojerita, una palabra que le salió, todo eso son pecados veniales. Y gracias a Dios, estos pecados veniales no nos separan de Dios y por lo tanto no prohíben la comunión. No digo háganlos porque es muy peligroso. El pecado venial deliberado nos priva de muchas gracias, perfecciones divinas y prepara el pecado mortal, pero no nos separa de Dios mientras es venial. Pero el que se acostumbra a eso está en gran peligro. Pecado venial, que se perdona fácilmente, que no nos separa de Dios. Pecado mortal. Bien, pecado mortal es un pecado que nos separa totalmente de Dios. En lugar de ir recto hacia Dios, uno da totalmente la espalda a Dios. Por ejemplo, matar a alguien, abortar a un niño, emborracharse, acto de fornicación, de adulterio, de inmoralidad, de homosexualismo, de bestialidad, de robar un sueldo mínimo, pudiendo ir el domingo a misa, uno no va. Son pecados mortales. Concretamente, algo grave contra los 10 mandamientos. Por ejemplo, desobedecer gravemente a sus padres, a sus abuelos, a sus superiores. Robar, dije, el sueldo mínimo de un día. Todo lo que es brujería, hechicería, consultar las supersticiones. Son pecados graves. Jurar en vano.
tomar a Dios testigo de una mentira, es pecado mortal, porque Dios, siendo la verdad absoluta por esencia, uno lo toma como testigo de su mentira. Eso no vale, es pecado grave. Dije santificación del día del Señor, pudiendo ir. Claro, un enfermo no va a misa, no tiene culpa, porque no puede ir. Alguien que cuida a un enfermo no va, porque cuida al enfermo. Una madre de familia que cuida a su niño chiquito enfermo, pero el que pudiendo ir va de playa, es pecado mortal. Dije desobediencia voluntaria a sus padres, maestros, superiores, etc. Pecado grave. En el no matar, por ejemplo, emborracharse. Nadie tiene razón de perder la razón. Dios nos hizo seres razonables. Entonces el que emborracha, pecado mortal. La droga igual. Tener odio, rencor, alimentado, feo, es pecado mortal. La envidia también. La envidia sea por bienes materiales o sea por bienes espirituales. Por ejemplo, no sé, un compañero avanza bien en vida, en los estudios, en la santidad, en las virtudes, y uno está triste, se enoja porque el otro avanza. Este es pecado muy grave. ¿Por qué? Porque es como envidiar los dones de Dios y la cooperación de un alma que quiere santificarse. El sexto mandamiento es pecado tremendo. Los santos dicen que es el sexto mandamiento es lo que lleva más almas al infierno. Hoy todo lo que es la impureza, la unión libre, la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, la masturbación, la pornografía, todas esas cosas son algo horrible. Y nuestra sociedad está inmersa en esto. Y más de 100 años antes, la Virgen María apareció en Fátima y anunció estas cosas. Anunció que el demonio iba a inventar modas muy indecentes para llevar un montón de gente al infierno con el pecado impuro. Y hoy, por desgracia, no solamente lo practican, lo que es un desastre, pero exigen derechos para hacer el pecado mortal. Por ejemplo, esto de matrimonio, dice que del mismo sexo, esto es una locura absurda. Que yo sepa, nunca jamás ningún pueblo pagano cayó en tanta bajeza, aunque practicaban esos vicios por su paganismo, por falta de gracia, pero nunca llegaron a exigir un matrimonio del mismo sexo. Es una locura total. Es Sodoma y Gomorra bajo nuestros ojos. Y ahora aplicado esto, por ejemplo, a almas santas, es todavía 1.000 millones de veces más grave. Que un hombre peque con una mujer es grave, que un alma consagrada peque es más grave, y aplicado al mismo sexo es millones de veces más grave. Y hoy es una locura, realmente es una locura. El sacerdote que no mide el peligro de sus pecados está en gran peligro de perdición eterna. Después no mentirás. Una mentiría es venial, pero una mentira grave, con consecuencias es grave. No robarás. El robo, no desearás los bienes ajenos, no desearás la mujer o esposo ajeno. Todos estos son pecados que pueden ser fatal para nosotros. Entonces el pecado mortal es un pecado que nos separa totalmente de Dios. Es como caer en un pozo profundo y romperse la columna. No puede salir del pozo si alguien de fuera no viene a ayudarlo. Y esta ayuda, lo llamamos la gracia actual de Dios, que inspira al alma para mejorarse, para convertirse, arrepentirse, y la persona tiene que colaborar. A veces hay personas que dicen, padre, yo rezo por mis hijos, por mi esposo, y no se convierten. Siga rezando. ¿Qué hacemos? Tener libertad de no amarrarse, de no colaborar. Santa Mónica, pobrecita, pasó al menos unos 18 o 20 años rezando por el tremendo Agustín. Finalmente la gracia triunfó de esta alma rebelde. Entonces el pecado mortal es un pecado excepcionalmente grave. Es realmente la catástrofe por excelencia. La catástrofe por excelencia. ¿Y cómo se remedia el pecado mortal? Se remedia con el sacramento de la confesión, del arrepentimiento. Nuestro Señor puso orden, puso condiciones, puso reglas. Nosotros no podemos cambiar las reglas de Cristo, punto. Una persona, por ejemplo, un cristiano que está en China, a 500 kilómetros alrededor no hay iglesia, no hay sacerdote, no hay nada, peca mortalmente, y bien se pone de rodillas, llora su pecado como San Pedro lloró amargamente cuando cayó el gallo cantó,
y bien hizo acto de contrición perfecta. El cristiano que pecó mortalmente, que no tiene a su alcance un sacerdote para confesarse, hace un acto de contrición perfecta, es decir, arrepentirse totalmente de todo corazón de su pecado, con el deseo firme de confesarse cuanto antes, y bien, ya recupera la gracia, porque el acto de contrición perfecta, es decir, de todo corazón, abomina el pecado que hizo y regresa hacia Dios. Pero para nosotros cristianos, lo normal, el pecado mortal se destruye mediante la confesión. ¿Y quién puede confesar? El sacerdote. ¿Y de dónde el sacerdote saca ese poder de perdonar los pecados? Es bien de Cristo mismo. Y cuando Cristo dio este poder, lo dio el día de la resurrección. En San Juan capítulo 20, San Juan 20, 22, 23, el día de la resurrección, nuestro Señor aparece a los apóstoles, sopla sobre ellos y diciendo, reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados. A quienes tienen quedan retenidos. Es nuestro Señor que lo dijo, no es invención de nosotros. Un día una pobre mujer protestante, intoxicada por una Biblia falsificada y mal explicada, ¿y usted pretende perdonar los pecados? Dije, no señora, yo no pretendo perdonar pecados, yo los perdono. No pretendo, lo hago. ¿Por qué? Porque este poder de perdonar los pecados que Cristo nuestro Señor confió a sus apóstoles, Cristo que fue a los apóstoles por los pecados, los apóstoles lo confiaron de siglo en siglo a sus sucesores. Cada sacerdote, el día de su ordenación, recibe imposición de mano del obispo, recibe el Espíritu Santo. A quien usted perdona los pecados quedan perdonados, y a quien tiene que ser retenidos. Es un hecho muy importante. El perdón de los pecados es algo real. Hace poco escuché el testimonio de un sacerdote que fue llamado por un pastor. El pastor lo llamó, el padre por caridad fue a visitarlo. Pastor, ¿qué puedo para ti? Padre, quiero confesarme. Espere, usted dijo a la gente de confesarse directamente con Dios. Sí, pero yo nunca escuché a Dios que dice te perdono. Pero sé por el Evangelio que nuestro Señor dio este poder a su iglesia, a sus sacerdotes. Y yo oigo con mis oídos al Padre que dice, yo te absuelvo en nombre, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y era un hombre sincero, dijo, mire Padre, yo siempre recé, pedí, Señor, yo no quiero morir en el error. Y me doy cuenta que sí, estuve en error. Se confesó, abjuró el protestantismo, se confesó, comulgó santos óleos, y murió buen católico. Entonces, nuestro Señor es nuestro Salvador, es la sabiduría suprema, y nos ha creado, y Él comunica su gracia mediante los signos sensibles, que son los sacramentos. Los sacramentos son acciones divinas, no es invención humana. No es invención humana. Por gracia hay ideologías de origen protestante o racionalista que rechazan esto, pero eso no es católico. La fe católica dice los 7 sacramentos son como los 7 canales que transmiten la salvación de Cristo a las almas. Y el sacerdote que confiesa no perdona por autoridad propia humana, perdona como ministro, instrumento, servidor de Cristo y lugarteniente de Cristo. Por eso, en la confesión hay un secreto absoluto, total y para siempre. No hay secreto más absoluto que el secreto de la confesión. El sacerdote, Dios no quiera, que hablaría de la confesión de Pedro, Pablo, por ejemplo, el sacerdote que diría, yo escuché Pablo decir en su confesión tal pecado, al abrir la boca, bien comete un pecado mortal, de quebranto de sigilo sacramental, un pecado mortal como si hubiera matado 10.000 personas, pecado mortal tremendo. Queda ipso facto, por el derecho, excomulgado, expulsado de la Iglesia Católica, y solo el Papa o su delegado puede confesarlo. Entonces, cuando uno se confiesa, debe saber que lo que echó delante del sacerdote, el sacerdote, en el momento de absorberlo, él no sabe nada. Entra por un oído, sale por otro, hasta la muerte, no sabe nada. Es importante saber esto. Muchas personas no se atreven a confesarse y durante años y años llevan una vida desgraciada, una vida realmente de pena y de dolor de corazón por guardar pecados dentro. Y no pueden progresar ni en santidad ni en lo humano si tienen esa serpiente del pecado dentro de sí. Entonces el sacerdote está obligado a guardar silencio total y absoluto hasta la muerte, aunque le cueste la vida. Nunca jamás puede decir nada. Un día alguien me dijo, pero padre, si hay casos. Dije, no, ningún caso. No hay ningún caso. El sacerdote no sabe nada como hombre de lo que escucha en la confesión. Que quede claro esto. Y el sacerdote que hablaría de confesión realmente
comete un pecado mortal de los más horribles y queda excomulgado de la Iglesia Católica. Es importante saber esto y que el pueblo cristiano sepa esto, porque si no saben esto, van a hacer tonterías y sacrilegios y en lugar de salvarse van con el riesgo de perderse. ¿Cuáles son las condiciones para que un pecado sea mortal? Son 3 las condiciones. 1, materia grave. 2, plena advertencia y pleno conocimiento. Si estas 3 condiciones se cumplen, hay pecado mortal. Si no, no. Si no hay materia grave, si no hay pleno consentimiento, por ejemplo, lo que pasa en la noche en el sueño, bueno, usted no es responsable, ni sabe lo que pasa, está dormido. Entonces no hay plena advertencia ni pleno consentimiento. Entonces, que eso también es importante saber. Si usted está atacado, tentado por tentaciones y rechaza la tentación, aunque haya sido atacado, aunque sienta la tentación, si rechaza la tentación, no hay pecado. El pecado está en el consentir. Si yo consiento, peco. Si rechazo, aunque la tentación fuera muy dura, bien, no peco. No solamente no peco, sino gano muchos méritos y bendiciones del cielo. Entonces, nunca jugar con la tentación y alejarse de las ocasiones de la tentación.